Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos una vez más a este su curso de Oracle PL/SQL desde cero. Vamos a continuar viendo los procedimientos almacenados y en el día de hoy vamos a trabajar con lo que son parámetros de entrada. Los parámetros de entrada en un procedimiento almacenado son instrucciones que posibilitan pasar información al mismo para realizar configuraciones o solicitar informaciones de nuestra base de datos. Para los ejemplos del día de hoy les voy a dejar en la descripción del video las siguientes instrucciones para crear una tabla que se va a llamar empleados e insertarle luego los siguientes registros que nos van a servir para trabajar la lección de hoy. Así que luego de pegar todas estas instrucciones de nuestro editor, procedemos a ejecutar y confirmamos que se creó la tabla y se insertaron todas las filas sin errores. Bien, limpiamos nuestro editor y nuestra salida de consola. Procedemos entonces a hacer un select a nuestra tabla recién creada. Y aquí están, estos son los datos que ingresamos a la nueva tabla de empleados que creamos. Vamos entonces a crear un procedimiento almacenado que reciba parámetros de entrada para actualizarle el sueldo a estos empleados. Vamos a decirle al sistema create or replace procedure aumenta sueldo. Abrimos paréntesis y colocamos nuestro primer parámetro de entrada que se va a llamar año. Esto va a significar año, pero nunca es recomendable en programación de base de datos utilizar la letra ñ en configuración y parametrización de programas. Vamos a decir entonces que este parámetro va a ser un parámetro de entrada colocando in y de tipo number. Luego nuestro segundo parámetro se va a llamar porcentaje, va a ser de entrada, de tipo number también. Cerramos paréntesis, luego debajo decimos as y vamos a colocar la siguiente instrucción. Update empleados. Set sueldo igual a sueldo más, abrimos paréntesis y decimos sueldo por porcentaje entre 100. Cerramos paréntesis y continuamos diciendo where, abrimos paréntesis, extract, paréntesis de nuevo, year from current date. Cerramos paréntesis y decimos menos extract, abrimos paréntesis, year from fecha ingreso. Cerramos el paréntesis de la segunda instrucción y el paréntesis de la primera. Luego decimos mayor que año. Colocamos punto y coma. Al final, entonces, colocamos end aumenta sueldo, punto y coma. Aquí vemos que el sistema nos está indicando, claro, nos faltó colocar nuestra sección de ejecución, begin, correcto. Procedemos entonces, vamos a ejecutar toda esta instrucción y el sistema nos dice procedimiento, aumenta sueldo, compilado. Actualizamos nuestro explorador de objetos y aquí está en nuestra sección de procedimientos el procedimiento que acabamos de crear. Pasamos entonces a detallar qué es lo que configuramos aquí. Le dijimos al sistema create or replace procedure, crea o reemplaza si ya existe un procedimiento que se va a llamar aumenta sueldo. A este procedimiento le vamos a pasar un parámetro que se llama año y colocando in vamos a indicarle que es un parámetro de entrada. Recuerden que existen parámetros de entrada y salida. Este es un parámetro de entrada definido por la funcionalidad in. Colocar in, parámetro de entrada se llama año y hay que colocarle el tipo de dato con el que va a trabajar. En este caso, number. Definimos un segundo parámetro que se llama porcentaje de entrada y de tipo number. Estos son los dos parámetros de entrada configurados al procedimiento aumenta sueldo. Luego en as pasamos a nuestra sección de ejecución y lo que le estamos diciendo al sistema que va a realizar este procedimiento es una actualización en la tabla empleados estableciendo el sueldo actual de cada empleado igual a el sueldo existente más sueldo existente por porcentaje por 100. Y aquí, ¿qué es lo que hace el sistema? El sistema busca el sueldo actual y realiza esta operación. Dice sueldo actual
por porcentaje. ¿Y qué es porcentaje? El parámetro de entrada que definimos aquí. Entonces el sistema calcula el sueldo actual por el porcentaje que le pasemos. Aún no hemos ejecutado el procedimiento. El porcentaje que le pasemos entre 100. Entonces el sueldo lo multiplica por el porcentaje que introduzcamos y lo divide entre 100. En donde extract year for current date lo que hace es que busca el año de la fecha actual, en este caso sería 2020, menos la extracción de el año del campo fecha de ingreso. Va a restar el año de la fecha actual menos el año de la fecha ingresada en la base de datos. Cuando hace esta resta, entonces esa cantidad del sistema verifica que sea mayor que año. ¿Y qué es año? El parámetro que le vamos a pasar aquí. Al final el sistema finaliza el procedimiento. En resumen, a este procedimiento le vamos a pasar un año y un porcentaje. El sistema va a actualizar en la tabla empleados el sueldo multiplicando por el porcentaje que le pasemos entre 100 y posteriormente restando el año actual menos el año que tenga insertado en la tabla. Eso va a dar una cantidad de años en total que debe ser, según decimos aquí, mayor a el año que le pasemos como primer parámetro y entonces realiza la actualización. Ya tenemos entonces el procedimiento compilado, aquí está. Ahora vamos a proceder a ejecutarlo y decimos execute aumenta sueldo. Pero cuando los procedimientos tienen parámetros de entrada, tenemos que decirle al sistema cuáles van a ser esos parámetros de entrada. Entonces, abrimos paréntesis. Vamos a decirle que el parámetro año que le vamos a pasar va a ser 10, y el porcentaje vamos a decirle 20. Cerramos paréntesis y punto y coma. Aquí lo que hacemos es que ejecutamos el procedimiento poniéndole un 10 en parámetro de entrada de año. El sistema va a buscar entonces, cuando haga la actualización, va a establecer el sueldo, va a establecer en el sueldo un aumento en el porcentaje que le pasemos, que en este caso sería 20. Estamos diciendo, aumenta el sueldo en un 20%. Y luego, cuando hace la resta de la fecha actual menos la fecha de ingreso, identifica si es mayor que el año que les pasamos, en este caso 10, y hace entonces la actualización. En resumen, va a aumentarle un 20% a todos los empleados que tengan más de 10 años en la empresa. Vamos a hacer un select a la tabla. Seleccionamos y entre estos empleados aquí vemos en la fecha de ingreso, empleados que entraron en el año 80, 98, 90. Todos esos empleados que tengan más de 10 años van a recibir un aumento de 20%, como se lo estamos especificando aquí. Entonces, ejecutamos el procedimiento, el sistema dice que se ejecutó correctamente, hacemos de nuevo la consulta a la tabla. Y aquí vemos aplicados los aumentos de sueldos, todos los empleados, en donde la cantidad de años en la empresa sea mayor que 10, según la instrucción, en donde la cantidad de años sea mayor al año, que en este caso es el parámetro de entrada, que le pusimos 10. Vamos entonces a ver otro ejemplo de procedimientos con parámetros. Vamos a quitar estas ejecuciones, se las voy a dejar en la descripción del video, como siempre. Vamos a realizar ahora un insert de datos utilizando un procedimiento almacenado con parámetros. Vamos a ingresar un nuevo empleado en la tabla. ¿Cómo hacemos esto? Pues decimos create or replace procedure. Abrimos paréntesis, colocamos el nombre del procedimiento, ingreso emple, abrimos paréntesis, primer parámetro de entrada docu in char, parámetro de entrada de carácter. Segundo parámetro, nom, tipo de entrada, varchar 2. Tercer parámetro de entrada se llama app_in y de tipo varchar 2. Cerramos paréntesis, luego con as le decimos al sistema que pasamos a definir el procedimiento dentro de nuestra sección ejecutable begin. Luego debajo decimos insert into empleados values, abrimos paréntesis, colocamos nuestro primer parámetro que se llama docu, segundo parámetro nom, tercer parámetro app. Como nos faltarían dos parámetros más para ingresar en la tabla, lo vamos a dejar como null, ya que solo tenemos 3. La tabla tiene 5 campos, entonces solamente estamos especificando 3 parámetros de entrada, así que hay que ponerle, en este caso, null y el último parámetro como null también. Posteriormente, en ingreso
emple, indicando que ya terminamos de configurar nuestro procedimiento almacenado. Ejecutamos. El sistema nos confirma que se ingresó correctamente. Pasamos entonces a detallar qué es lo que configuramos. Creamos un procedimiento que se llama ingreso emple. Create or replace procedure, ingreso emple. Este procedimiento va a recibir un primer parámetro, será de entrada, de tipo de dato, char. Segundo parámetro se llama nom, entrada, recibe tipo de dato varchar. Tercer parámetro se llama ape, de tipo entrada, recibe tipo de dato varchar 2. 3 parámetros de entrada. Tiene este procedimiento y lo que hace es que inserta dentro de la tabla empleados los siguientes valores. Docu, que va a ser el valor que le pasemos aquí, nom, que va a ser el valor que le pasemos acá, y ape, que va a ser el tercer valor. Los últimos dos valores para los dos últimos campos de la tabla van a ser null. Recuerden que en este insert el sistema se va a la tabla empleados y va a insertar valores como tantos campos tenga la tabla. Como solo tenemos 3 parámetros de entrada, solo va a ingresar estos 3 parámetros, colocando los nombres de los parámetros como valores del insert, igual que si fueran datos que estuviéramos digitando. Bien, entonces vamos a proceder en nuestro explorador de objetos. Vamos a hacer un refresh y aquí está nuestro parámetro ingreso emple. Vamos a proceder entonces a ejecutarlo. Tenemos 5 registros. Vamos entonces a ingresar un registro número 6 diciendo execute ingreso emple. Abrimos paréntesis y vamos a colocarle un primer valor que sería 8 números 3 y lo vamos a colocar entonces comillas. Posteriormente entonces una coma y abrimos comilla de nuevo y vamos a colocar un nombre Emilio, comilla, una coma y luego para el valor de apellido Pérez, comilla de nuevo y por último paréntesis y punto y coma. Vamos entonces a ejecutar esta instrucción. El sistema nos confirma que ya se ejecutó correctamente. Hacemos una consulta a la tabla. Y fíjense cómo el registro número 6 es la fila que acabamos de insertar. Si se fijan que las columnas no están en el orden indicado, simplemente hacemos un clic en documento y la traemos al principio para que tenga ahora más coherencia. Documento, nombre, apellido. Ejecutamos el procedimiento y le pasamos los valores que piden los 3 parámetros. Docu, aquí documento, nom como nombre y ape como apellido. En la instrucción el procedimiento se va a la tabla de empleados y los inserta, ingresando 2 valores nulos para los últimos 2 campos de la tabla. Como siempre, igual que todos los tipos de procedimientos, para borrar procedimientos con parámetros, se ejecuta igualmente la instrucción .procedure y el nombre del procedimiento. Igualmente, ejecutando esto, el sistema borra el procedimiento. Aquí en nuestro editor de objetos vemos que ya no está, solo está el procedimiento que creamos en la lección anterior. Y bien, eso es todo por ahora referente a los procedimientos almacenados con parámetros de entrada de datos. Más adelante vamos a ver cómo se manejan los procedimientos almacenados con salida y también con variables en las instrucciones de ejecución. Así que nos vemos en una siguiente entrega. Gracias por su atención y hasta pronto.